buenísimo. Bueno, hola a todos. Aquí estamos en la segunda tertulia astrológica de los elementos. Y bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir, entonces. Sí, si lo puedes hacer vos mejor porque... Ah. Bueno, voy a pasar a presentarnos a todos los que vamos a participar hoy. Yo soy Caro, de la Lengua de Tueris. Acá estoy con Juan, con quien creamos la Lengua de Tueris. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, luego presentará Lucía, de Hablando de Astros. Hola, ¿qué Luego tal? estará Julia. Y luego estará ¿Cómo Flor. andan? La idea de Hola, buenas hoy, noches. la idea de hoy es abrir el tema de elementos. Sabemos que es un tema que puede ser súper extenso. Pero bueno, la idea de hoy es hacer algo más básico, más fácil de comprender, dado que la primera tertulia que hicimos estuvo buenísima, pero nos dimos cuenta que era un tema muy complejo y que tal vez nos estábamos salteando algo más base para la comprensión del lenguaje astrológico para todas las personas, digamos, las personas que estudian astrología, tanto como para las que no. Entonces, bueno, decidimos usar este tema porque es súper elemental, perdón, fundamental, los elementos, elemental. Bueno, para usarlo en las lecturas, en el aprendizaje. Además también observamos con Juan que, bueno, hay muchos astrólogos que hablan de los elementos, pero hacen algo muy de características muy rápidas y bueno, nosotros aspiramos a hacerlo mejor, a transmitir mejor lo que cada uno habla y, y bueno, que sea bastante enriquecedor, digamos. Sí, esto que decías vos de que los elementos son una información fundamental en la astrología en general como lenguaje y a la hora de leer una carta. Y quiero hacer énfasis en que para alguien que está iniciando a leer su propia carta, por ahí con los primeros referentes que alguien empieza a aprender cuando se adentra dentro del mundo de la astrología, eh, detenerse momentáneamente en los elementos y lograr una profundización en ese aspecto le va a dar una base sólida a la hora de interpretar los niveles del lenguaje astrológico que están montados sobre los elementos, como son, por ejemplo, el nivel zodiacal, que está compuesto de los elementos en su estructura. Sí, podemos pasar. Bueno, y si querés abrir esto, que vos querías hablar de esto. Dale. Sí, inicio yo, gracias. Dale. Bueno, como estaba diciendo recién, los elementos, los cuatro elementos, el fuego, aire, agua y tierra, están imbuidos dentro de la estructura que compone al zodíaco. Por lo tanto, es de alguna manera la base de la astrología en general. Todo lo que se interprete interpretando los signos del zodíaco va a estar teñido indefectiblemente por las características de los elementos. Y la particularidad de la astrología como un lenguaje simbólico que usamos para interpretar, para leer la realidad y la experiencia humana de la realidad, sobre todo, toma estos cuatro elementos que hacen a la estructura del zodíaco y los usa para simbolizar diferentes niveles de densidad y de manifestación de la forma en la materia.
los que estudiamos astrología y estamos por ahí interesados en estos temas, seguramente hemos escuchado alguna vez que todo es energía, esta cuestión de que el telón de fondo detrás de la materia es un telón que es energético, y estos 4 elementos que son la base de la manifestación física de esa energía, son representaciones de diferentes densidades de esa manifestación, de esa matriz de materia, en la cual el ser humano, con su vehículo espiritual, mental, emocional y físico, transcurre su encarnación y vive la experiencia de estar acá en este plano. Aquí en la imagen en que estamos compartiendo acá en pantalla, tomé los 4 elementos y los ordenamos en niveles del más sutil al más denso. Desde arriba hacia abajo, del más sutil al más denso. El fuego siendo el más sutil, la tierra el más denso, y tal vez para comprender este concepto de las densidades de los que hablan los elementos, se puede hacer una analogía con los estados de la materia, en este sentido que hablaba hace un momento de que los elementos son manifestaciones materiales. La Tierra, siendo la más densa, representaría el estado de la materia sólido. Y bueno, es la correspondiente al nivel por ahí más normal de percepción, más habitual para todos nosotros. El agua es la que le sigue en nivel de densidad hacia lo más sutil, correspondería a el estado de la materia líquido, y el aire al estado de la materia gaseoso, y el fuego a un estado de la materia que tal vez no es tan conocido, pero que se le suele llamar como el estado cero de la materia, que es el estado plasmático, que es, digamos, una especie de estado puente entre la energía y la materia que nosotros conocemos y experimentamos en el día a día a través de la luz. Y si bien estos principios de los elementos son principios que están en la manifestación de la realidad del universo en un nivel justamente universal, la astrología nos enseña que toda manifestación universal tiene su correlato fractal en las manifestaciones particulares que están dentro de esa manifestación universal. Caso, el universo, nuestro sistema solar como macro sistemas, están compuestas por estas densidades: fuego, aire, agua y tierra, y a su vez cada microsistema dentro de esos macrosistemas también estamos compuestos por fuego, aire, agua y tierra. Cada uno de nosotros y la humanidad en su conjunto como un microsistema. Esto quiere decir que todos nosotros tenemos en nuestro código energético, el cual está representado por nuestra carta natal, todos tenemos los 4 elementos. Pero la carta natal se vuelve útil y los elementos se vuelven útiles a la hora de leer la carta natal, porque la carta natal nos da una información respecto a que, aunque todos tenemos todos los elementos en nuestra carta, no todos registramos los elementos de la misma manera, ni los percibimos de la misma manera, ni captamos igual cantidad de información de cada uno de estos elementos. Y eso va a estar reflejado en la composición y las determinadas particularidades de la carta natal de cada quien. ¿Querés mostrar con eso? Sí. Bueno, lo que trae Juan está buenísimo porque de entrada nos hace pensar un tipo de información de los elementos. Esto de, bueno, el fuego, lo que dice ahí, cuerpo etérico, espíritu, vitalidad, plasma, y así con cada uno. Yo pienso en la simbología de estos elementos respecto a, por ejemplo, la información que dan para leer una carta natal, digamos. ¿Eso de imagen? No, déjalo ahí que... Sí. Digamos, me parece importante... mi posición al respecto de los elementos es la de, ver...
si yo veo una carta natal, bueno, veo qué tipo de elementos, qué cantidad de elementos tiene, porque me da una información de también cómo percibe la realidad esa persona. Digamos, si cuando vemos los elementos vemos una síntesis de todo lo que sucede más cercano de la conciencia, que es lo que habla los elementos en una carta natal, puedo entender, aunque sea interpretativamente, un tipo de percepción de la realidad de esa persona. No por completo, es todo muy interpretativo. Por eso después en las sesiones se comprueba, se confirma o se descartan hipótesis. Pero bueno, al menos tengo una información que me da un vistazo de la percepción y de lo que esa persona considera y tal vez, muy probable, deja por fuera. ¿Por qué lo traigo? Porque esto es lo que esto es lo que yo considero útil que me brinda la información de los elementos. Un tipo de percepción y considerar qué es lo que considera esa persona, qué es lo que no considera y qué es lo que sucede cuando está hablando, qué es lo que me cuenta en su relato. Todo eso es lo que me parece importante al menos en un principio, en una lectura de carta natal, y por eso me parece súper fundamental y muy aportante la información de los elementos. Ahora sí, si querés pasalo. Nosotros, cuando hacemos ese recuento de elementos, lo que hacemos es, bueno, ver la posición de los planetas que están enumerados, digamos del Sol hasta Saturno, como está en esta imagen, y a partir de ahí, bueno, decimos, bueno, cuál está en tierra, cuál está en aire, cuál está en fuego, cuál está en agua, y sacamos una conclusión, por decirlo así, de, bueno, de qué cantidad más hay, de qué hay menos, cuál es el equilibrio, cuál es el desequilibrio. Y las tres primeras cosas que están ahí marcadas en un cuadrado, o sea, el elemento del ascendente, el elemento del Sol y el elemento de la Luna, son fundamentales, digamos, en lo que arma la conciencia perceptiva, ¿no? Siguiendo, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Siguiendo en esto de bueno, ver la percepción de la realidad con la que alguien convive, digamos. ¿Qué más me parece muy importante? Sí, dale. Que en esta distributiva de elementos que se calcula a partir de ver en qué signos cae cada uno de esos 7 planetas que están marcados ahí, esta información que nos da, como bien decía Caro, nos da una información de qué de la realidad registra más o menos esa persona, y también nos va a dar, en ese sentido, un temperamento que se deduce a partir de ese registro de la realidad. No va a ser lo mismo el temperamento de una persona que su registro, su percepción de la realidad pasa más por lo terrenal, la tierra, que es más densa y más lenta, que el temperamento de una persona cuyo registro de la realidad pasa más por la densidad del fuego, que es más rápido, instantáneo y caliente. Eso me parece que puede ser algo de lo que más fácilmente alguien que está iniciando puede percibir, porque está esta cuestión que vos mencionabas antes de las características conductuales y psicológicas de las personas. Es esto a lo que yo llamo temperamento. El temperamento de fuego, el temperamento de aire, de agua y de tierra, digo. Sí, exactamente eso. Está bueno, porque me había olvidado la palabra súper fundamental, la palabra registro, que claro, es eso, es una manera de registrar, una manera desde donde alguien registra las cosas, sus vivencias. A ver, podríamos pasar... no, la imagen de las cartas natales. Bueno, ahora voy a entrar en esto para que comprendan, digamos, si alguien quiere chusmear su cantidad de elementos, bueno, dónde los encuentra una carta natal. Nosotros acá tenemos abierto mi carta natal, la de la izquierda, y la carta natal de Juan, la derecha. Entonces, cuando vemos un gráfico así, podemos observar, no sé si se ve la flecha, sí se ve, que acá, por ejemplo, está este recuadro que marca los elementos. Este o este.
que acá hay muchos más elementos, objetos o hay asteroides y hay otros puntos que nosotros no contamos para hacer esta recuenta de porcentaje elemental. Pero bueno, digamos, si alguno abre una carta natal, se va a encontrar con esto, con un cuadrado muy parecido a este o este mismo, y es cuestión de acordarse cuáles son los que se cuentan, o bueno, que también vaya experimentando a partir del Sol, por ejemplo, y simplemente con el Sol y con la Luna. Ya eso es muchísima la información. También me parece importante, ya para ir abriendo la Tierra, que es lo que nosotros también queremos abrir, es, contarles que las conceptos o características que vemos de los elementos, así como los que trajo Juan primero de los principios universales y todo lo que vamos a abrir ahora, yo en lo particular no sé cómo es que funciona, pero realmente funciona. O sea, yo realmente tengo una sesión y hablo con las personas, incluso conmigo misma, me analizo y veo que, claro, hay un montón de cosas que realmente se asemejan y realmente son así. ¿Cómo es que es así? No lo sé, sinceramente lo digo, no sé cómo es que funciona de esa manera. Pero bueno, es, digamos, lo comprobé, lo compruebo todavía. El bello misterio de la astrología. Claro, hay un misterio que, bueno, es... llega un momento que no podés abarcarlo, que queda en el misterio y creo que está buenísimo que así sea. Bueno, si querés podemos ya abrir con la Tierra. Dale. Así continuamos. ¿Querés, con la imagen o con el...? Sí, con esta imagen y... Bueno, decirles también que nosotros abrimos la Tierra porque yo tengo mucho del elemento Tierra, Juan tiene muy poco y bueno, también dije, bueno, quiero que hablemos de la Tierra, así que hablaremos de la Tierra. Esta es una imagen que me pareció que representa muy bien, a menos a mí me dio esa sensación de que representa muy, muy bonito el pasaje de alguien con lo terrenal. Y yo para transmitir lo que quiero transmitirles respecto a la Tierra, armé un texto, un escrito, porque la verdad que no quiero caer en explicaciones y que sea difícil, así que lo armé y se los voy a leer ahora. No sé si vos querés decir algo antes. ¿No? Dale. Texto, sí. Bueno, y ojalá que transmita lo que quiero transmitirles respecto a lo que yo considero de el elemento Tierra. Percibir con el cuerpo. Vehículo con el que emprendo este viaje, captando mucho más de lo que podrás imaginar. Como una gacela, mascando hierbas, atenta a su alimentación y a los sonidos de su alrededor. Con la visión a 360 grados no hay algo que se le escape, al menos dentro de los 300 metros. La cercanía, las prendas rozando la piel, las manos tibias que tocan otras manos. Con los sentidos a flor de piel ando, captando cada movimiento, cada pisada, cada bocado y cada abrazo. Cada objeto, cada cuerpo tiene su peso y su gravedad. Toda materia tiene valor en la Tierra. Acercarme al micromundo natural es muy importante para mí. También el respirar el aire fresco y desentramar la información que contiene. Armonizo con la materialización de mis ideas en dibujos o palabras. Atiendo la disposición de los objetos para que haya una fluidez energética en mí y en el espacio en el que estoy. Generar mis recursos para supervivir, para satisfacer mis necesidades y hacer movimientos cautelosos es parte de mí. Pero ante el intercambio creativo con otros, mi mundo solitario se pincha un poco. ¿Cuánta importancia hay en crear un piso firme si no considero la integridad de compartir con otros? ¿Cuánta cautela necesito realmente si de expresarme libremente se trata? Cuidar el vehículo y no ponerlo en juego es algo así como tener un animalito y dejarlo morir chiquito. De la generosidad y humildad me conviene aprender, rompiendo con el revestimiento de la tierra fija y seca, compartiéndome y enseñando la importancia de cuidar el vehículo también en presencia con otros. Zefinich. Bueno, ahora les invito a las expositoras si quieren compartir algo de la Tierra, o vos
también. Sos parte de sos expositor sí, también. Me parece que es el momento de que hagamos una apuesta en común también. ¿Quieren? Fui muy rápido, ¿no? Siento que fui todo muy veloz. A mí me parece que estuvo bien. Por ahí sí me gustaría abrir ahí la apuesta en común. Bueno, dale, Sí. dale. Como había contado Caro hace un momento, yo en mi carta natal tengo poquitos planetas en Tierra, solo uno. Y eso, siguiendo con lo que decía antes, se refleja en un menor registro de la densidad de la Tierra, en mi caso. Y... Perdón. ¿Cuál querés poner? El de las cartas. Ah, Ahí esta. va. Eso, Claro, si lo vemos aquí, de los que se cuentan, tengo solo este, que es Venus. eso es Tierra. Claro, el verdecito es Tierra. Y bueno, recién en el texto que compartió Caro, toda la parte en la que narra el contacto con el calor de las manos, el contacto con la ropa, con los sentidos hacia flor de piel. A mí en lo particular me resultó muy... una imagen muy clara de lo que es la Tierra, porque a mi entender, desde mi lugar, la Tierra tiene que ver con registrar los sentidos del cuerpo, los sentidos con los que recibo la información del entorno, y también esa atención, esa misma atención puesta a la vez en el entorno en el que estoy, en el lugar en el que estoy y en la reacción de mi cuerpo a lo que pasa en ese lugar. Pensaba en esta cuestión de también de percibir tal vez las temperaturas o la posición de los objetos en un lugar y qué tan cómodo o firme me siento yo en ese lugar. Que por cierto, teniendo poca tierra, me ha pasado más de una vez de estar incómodo en un lugar, perdido en el mundo de las ideas y no darme cuenta de lo incómodo que estaba, mal sentado o lo que sea. Y de la misma manera, este registro de la tierra que es más lento y que tiene que ver con sostener un proceso en el tiempo, con continuidad, cuestiones que son por ahí más a largo plazo, por eso lentas, requieren una paciencia que para alguien que tiene un registro más del fuego, más de lo instantáneo, como es mi caso, a veces me resulta un poquito, que me pongo impaciente. Y tal vez alguien que en su experiencia de vida se da cuenta de que le resulta más cómodo algo de lo inmediato y del momento presente, y cuando tiene que sostener cuestiones a largo plazo se da cuenta de que le cuesta un poco más. Al entrar en su carta puede que se encuentre con alguna cuestión así, digamos, una falta de tierra y una dominante de otro elemento. ¿Querés decir algo? Hay algo muy importante que creo que no dijimos ninguno de los dos y ya les doy lugar a las demás. Es que, no me acuerdo si vos lo dijiste, pero por las dos lo repito, que todos tenemos igual todos los elementos. ¿Eso lo dijiste? Bueno, bien. Porque cuando vemos, como decís vos, una falta, por ejemplo, falta de tierra, una carencia más bien, es eso, una carencia. Digamos, no es que alguien no comprenda en absoluto lo que la tierra simboliza. Digamos, yo lo que escribí lo hice para, de alguna manera, poder transmitírselo a todas las personas que lo escuchen. Que sea fácil de comprender, porque todos tenemos eso, esa percepción terrenal. No es que, bueno, yo que tengo un montón de tierra, yo sola, ¿viste? No es así. Que de hecho, si ven mi cuadrado, tengo mucho aire también, pero bueno, quise abrir tierra y por eso me enfoqué en eso. Digamos, todos tenemos todos los elementos y está bueno esto que dice Juan de, bueno, ver las carencias o los excesos, como habíamos dicho en un principio, por si queremos generar modificaciones en nuestra propia vida, si queremos ir por otro lado o mejorar algo, bueno, ver esta información nos propicia de una gran luz, digamos, para decir, bueno, por acá sí, por acá no.
Bueno, eso. Sí, solo voy a hacer un pequeño agregado y sí, ya le doy la palabra a las chicas si quieren decir algo. Que una vía para comprender que todos tenemos tierra es entender que todos tenemos un cuerpo, que todos tenemos este traje en el que vivimos la vida y que eh, la sensibilidad de este cuerpo es lo que es la sensibilidad de la tierra. Eh, no sé si alguna de ustedes quiere decir algo ahora. Voy a dejar de compartir pantalla. Permiso, voy a Dale. agregar algo a lo de los chicos que me pareció excelente. El texto, Caro, súper claro. Yo creo que la Tierra, de alguna manera, nos habla de nuestra conexión con la materia, con la capacidad de materializar, de mantener en el tiempo, de proyectar y cumplirnos, nuestro cuidado del cuerpo, el sentir, los 5 sentidos, la conexión con eso. Bueno, tiene que ver con muchísimas cosas, pero sobre todo con nuestra conexión con la materia. Era eso lo que quería agregar. No sé si las chicas tienen algo más para agregar. No, creo que si no hay algo más que agregar, sí, me parece que, Juli, que es claro que lo que estás agregando me parece que es como la frase que resume la Tierra, es la capacidad de contacto con la materia y con sostener, lo que decía de sostener un proceso para materializar, para traer algo al mundo de la materia. Si vos querés agregar algo... Bueno, siguiendo lo que yo había traído en un principio, bueno, me parece importante, o sea, quiero hacer una consideración de la no consideración de los elementos, así que algo breve que voy a decir de la Tierra, que, por ejemplo, una conciencia que tienda mucho a la percepción de la Tierra, de lo terrenal, es como decís vos, Julino, de lo material, de tener como una percepción más abierta al, por ejemplo, al orden, a la rutina, al lugar que ocupa esa persona en la vida en cuanto a su generación de recursos, su propia creación de recursos. Eh, Me lo imagino como, bueno, ¿quién soy yo acá? Y cuál es mi papel, cuál es... como algo más denso, más en este plano terrenal y no tanto en, bueno, la creatividad, por ejemplo, que es algo que unas personas con mucha tierra tal vez tengan una no consideración hacia la abstracción imaginaria que permite más creatividad, hacia la integración, la abertura, por sobre todo, la abertura con las demás personas, con el gato yendo a ver... está bien, está haciendo su parte terrenal. Perdón, Che, quiere participar. Está muy Dharma bien, quiere está muy bien. participar. Me parece muy importante hacer este hincapié como, bueno, no hay una consideración tanto por el plano emocional también. Una persona que tenga mucha tierra, digo, no, no cualquiera, digamos. Es como para crear cierta transmisión de lo que quiero decir y que sea claro, pero no es a todo el mundo así me pasa esto. Em, ¿Puedo hacer un paréntesis a algo que sí, vos sí, dale. dijiste? Esto de la conexión que hay entre el elemento tierra para mí y de alguna manera el sol, porque el cuerpo es el que nos permite estar acá y nosotros generamos identidad en base a lo que somos capaces de crear. Nos autocreamos y creamos realidad. Y al crear realidad eso se conecta directamente con lo que somos, con nuestra identidad, con el sol. Entonces, obviamente yo creo que hay un montón para agregar sobre tierra, pero habría que avanzar en los elementos para poder hablar de lo que sería una tierra en exceso, si le falta esto, si le falta lo otro, que sería un complemento al completar los elementos. Me parece que podemos volver a la tierra, pero habría que avanzar un poco. De Dale. todas maneras, me parece que es creación, porque es nuestro vínculo con la materia. Entonces, me parece fundamental la palabra creación, porque creamos realidad al conectarnos de una manera equilibrada con la tierra, con nuestra capacidad terrenal, digamos. Hmm. Sí, me parece que sí, que está bueno lo que decís.
Sí, quiero aclarar esto de que, bueno, mi participación respecto a lo que vamos a hablar cada uno de los elementos, bueno, va a ser esa, digamos, la de hablar de lo que no se considera y lo que se considera, como para que quede claro, digamos. Bueno, ahora sí, podemos continuar con el elemento, creo que vos, no, Lu, perdón, mala mía. Con vos, Lu, que vas a abrir el elemento agua, así que podemos apagar el micrófono acá. Acá es. Sí, yo quería agregar algo más, pero no sabía si Flor quería agregar algo para... Ah. Yo de última lo agrego cuando empiezo. Porque tiene que ver un poco también, dos cosas, pero una tiene que ver con lo que yo te iba a mostrar con el agua. No sé si Flor querías agregar algo más con tierra. No, está bien, me parece bárbaro todo lo que compartieron los chicos. De hecho, o sea, comparto mucho lo que dijo Juan. Yo también tengo mucho registro del fuego en mi carta, entonces por ahí lo que es el proceso o el tema de sostener en el tiempo es algo que me dificulta bastante. Así que comparto un montón eso. Y no, lo que me gustaría agregar también sería como que las personas que tienen bastante registro de tierra en su carta, se acercan a la vida de una forma más práctica, ordenada, pragmática, como que de alguna manera con más simpleza, siento. Eso. Por ese lado venía. Sí, por mi parte quería decir eso, que lo veo más como algo concreto, que es lo que dijo recién Julia, y para mí me sonaban las palabras una persona más fría, más calculadora, más rígida, más segura tal vez, por ser esto, el cuerpo físico, y algo que me parece súper importante que lo mencionaste cuando leíste el poema, que muchas gracias también, es un poema, ¿no? Tuyo, de tu autoría. Que hablaste de la naturaleza. La flora y la fauna es fundamental en el elemento tierra y como nosotros parte también de esa fauna estamos presentes. Yo siempre digo, cuando a una persona le falta tierra o hay algo en tierra que le está llamando en su carta, es conectar con la naturaleza. Salir, caminar, fluir. No fluir como el agua, que es lo que me va a tocar a mí, sino más bien con esto de que, o a veces puede sonar muy rígido, esto que decía, muy frío, una luna en Capricornio, por ejemplo, yo las lunas en tierra digo, son lunas frías que dejan que sus emociones, ¿no? se pongan en pausa como para empezar a concretar algo más, bueno, esto, la palabra concreto, ¿no? Me sale. Pero con el agua, esto es lo que me toca a mí, que es una aclaración que también no sé si después podemos debatirlo, que para mí Juan tiene más tierra que Caro. Porque mirando las cartas, no sé si se dieron cuenta, él tiene un Quirón en Virgo, tiene de hecho una Venus en Tauro que está domiciliada, Caro tiene un ascendente, tiene aparte un ascendente justo en Capricornio, y ambos tenemos, y lo que me pasa a mí, no sé si las chicas también no han visto las cartas, pero pensaban en Neptuno en Capricornio para nosotros es un planeta que viene a hablar de lo onírico, de los sueños, en una zona que es totalmente fría y calculadora, como es Capricornio. Todos los que tenemos Neptuno en Capri, yo digo que es concretar sueños. No sé si quieren debatirlo ahí, pero si se fija, por eso decía, si mirabas bien, tenés más tierra vos que Caro. Está bien que Sí. Caro tiene ascendente, tiene todo. Yo creo que... Claro, la diferencia, creo que ahí está la diferencia en lo que mencionaba Caro al principio, de que nosotros en la distributiva de elementos los transpersonales no los tomamos. Por Claro. eso por ahí calculamos diferente. Igual yo te digo, esa Venus está domiciliada y está fuerte. Pero en mi experiencia subjetiva hay poco registro de la Tierra. Claro. Sí, no, obvio, es la visión. Un poco yo también, cuando plantearon el hecho de elegir elementos, yo enseguida, yo les decía a los chicos que con Flor, cuando eligió fuego, dije, ay, yo quiero fuego, yo tengo Sol en Sagitario, tengo Luna en Aries, pero después miré mi carta y dije, no, también tengo mucho agua, más allá de que sean transpersonales, asteroides o planetas, pero siempre hay algo ahí que influye. Y en mi caso también un poco quería mostrarlo. Voy a empezar a ver si puedo compartir, porque presenté unas plaquitas. Una ventana, una pestaña. No, ¿cómo es esto? Mientras vos buscas lo que vas a compartir, Lu, me parece algo re propicio lo que estamos hablando ahora. Porque, por ejemplo, más allá de lo que nosotros contemos o no contemos cuando nosotros hacemos la distributiva de elementos, que es una cuestión más personal, digamos, una decisión, es bueno. Por ejemplo, yo tengo, en mi caso, varios planetas en una casa de tierra también y de tierra, ¿no? Si puedes hacer un zoom, Juan. No estoy compartiendo pantalla. Ah, qué boluda, estaba viendo yo en la otra pantalla. Bueno, el punto es
cuando vemos los planetas, digamos, la disposición de los elementos, vemos los planetas en la posición también. ¿Por qué? Porque son de alguna manera canales por donde pasa la información. Entonces, si hay planetas que son más personales y la información es, por ejemplo, en este caso, más de tierra, bueno, digamos, esa persona, o yo en este caso, tengo más contacto con ese registro porque es lo que más está posibilitado en ese dibujo, no de acá toda mi vida. Yo tomo las decisiones, o sea, en el mejor de los casos yo quiero tomar mis propias decisiones, pero bueno, digo eso, como que esa información está vislumbrada en la posición de los planetas también, porque son canales. Me parece que eso es fundamental también decirlo. Bueno, ahora ya está. Ahora sí, Lu, estoy por completo Sí, no, es re válido. Aparte, recién aclararon esto que está bueno, que uno no tenga tierra no quiere decir que no tenga un cuerpo. O sea, tampoco al extremo de pensarlo así. Voy a presentar mis plaquitas que hice para hoy con el elemento agua, a ver si se ve ahí. Díganme cualquier cosa. No sé si, bueno, no lo voy a dejar ahí. Se ve, ¿no? Sí, hice elemento agua y le puse energía emocional, porque para mí el agua, bueno, como les decía, no solo descubrirlo en mi carta, esto que Caro cuando me planteó esta invitación a charlar de nuevo con ustedes sobre un elemento más que nada, que es algo tal vez que no todos charlamos, pero que está buenísimo mirarlo, dije, claro, yo tengo un montón de agua y Caro usó una palabra que para mí el agua es fundamental en eso, que es la percepción, ¿no? Cómo percibimos estos elementos en nuestras cartas. Y bueno, el agua tiene que ver para mí con una energía muy emocional, ya sabemos que mucho tiene que ver la luna acá, es algo que mucho sigo yo desde mí. No sé si lo dije, pero mi canal es hablando de astros por las dudas, lo menciono porque también hablo mucho de signos, pero es verdad que no de elementos. Entonces, la verdad les agradezco también a los chicos que me hayan invitado a tratar esto porque me han surgido muchas cuestiones, como le planteaba recién a Juan, si es que uno puede considerar un planeta transpersonal un asteroide o no, en cuanto a lo que refiere al elemento y al planeta del que estamos viendo. Díganme por las dudas si pasa la placa, o si no pasa, estaría mostrando algo o hablando de algo que no muestra. Ahí dice signos de elemento de agua. ¿Se ven? Sí. Bien, gracias. Entonces, los signos que tenemos como elemento de agua son Cáncer, Escorpio y Piscis, que también representan una casa, que esto también es importante. Por ahí no tengo nada en agua, pero tengo algo en la casa 4, 8 y 12, que son las casas de estos elementos, o por lo menos que tienen características similares a los signos que rigen el agua. También puse ahí estas modalidades, ¿no? Cardinal, fijo, mutable, algo bien básico, ¿no? Para el que desconoce del tema, porque también es importante entender no solo los elementos, sino las modalidades en donde los planetas se van presentando, y en cuanto a esto que explicaban recién, no todo porque sea tierra es el cuerpo físico, y no todo porque el agua sea emocional, tiene que ver con eso, la verdad tiene que ver con un montón de cosas, y tiene que ver también con el signo del cual estamos hablando, por eso me pareció interesante separarlos, y quería hablar un poquito de cada uno de ellos para entender en sí esto que es el agua y qué planetas también rigen el agua. Me puse a pensar algo que tal vez yo, hablando mucho de astrología, estas cosas las doy por subestimadas o por obvias, y tal vez no, tal vez me parece re importante aclararlas, ¿no? Lo que es la luna, en el caso de un satélite natural de la Tierra, pero que es el regente del signo de Cáncer, que trae esta originalidad. Ahora voy a hablar algunas palabritas, pero brevemente mi cuestión empezó por eso. Bueno, ¿y Marte qué? Marte viene a traer algo de agua también, un planeta de acción, o Plutón, ¿no? Que son planetas de transformación y cambios, sobre todo siendo regentes del signo de Escorpio. Y así también Júpiter y Neptuno, ¿no? Que son planetas que también pueden estar domiciliados en el signo de Piscis y que traen expansión, que traen esto que decía recién, Neptuno es el planeta más relacionado a lo onírico y los sueños. Y bueno, y ahí se me abrieron un abanico de cosas, que ahora por eso quería mostrar un poquito, voy a pasar a la que sigue, que en realidad es mi carta, porque cuando eso que le decía, yo decía, bueno, soy Sol en Sagitario, tengo Luna en Aries, un ascendente Capricornio, ¿y agua qué tengo? Y empecé a pensar, en realidad tengo una conjunción, no sé si se ve ahí, una conjunción arriba, Venus y Plutón, en mi caso no en Escorpio, y hasta lo tengo en un trígono de agua con la conjunción Marte-Júpiter. Y la verdad que eso en mi carta siempre ha sido algo que me he cuestionado, qué significa Marte y Júpiter, sobre todo en un planeta tan expansivo como lo es Piscis, y siempre decía, bueno, yo, no sé, víctima, de llorar, de sentirme culpable, de que me dé vergüenza, y después cuando entendí que Piscis era un
un signo tan transmutador y tan esto del holístico, ¿no? Le empecé a encontrar el lado positivo a ese Marte ahí puesto en acción a eso. Y ni hablar con todo ese trígono de agua, por eso digo, estoy hablando ya de algo más complejo que son aspectos, pero quería mostrar mi carta, por ejemplo, porque también tengo un un punto que sería Lilith, que también marca algo en agua, que también marca algo en Cáncer. Entonces, no está justo el gran trígono formado, porque si no estaría un gran triángulo azul, que es para mí esos grandes portales que nos llevan a ser, por ejemplo, en el caso del agua muy sensibles, o en el caso de la tierra muy rígidos. Pero bueno, me está ahí, justo a punto de formar un gran trígono de agua en mi carta, que como decía recién, por ahí uno no se da cuenta, pero tiene muchas cosas en un elemento. Por ahí son cosas que no son tan importantes como un planeta personal, o el Sol y la Luna, o el ascendente, pero también hay que mirar, siempre digo, la carta para entender que tal vez hay cosas que percibimos, pero no nos damos cuenta porque consideramos otras más importantes, o bueno, cada uno con su carta verá. Yo la verdad quería mostrar la mía porque la verdad ese trígono de agua siento que puedo hablar, lo que le dije a los chicos que me invitaron, mucho sobre el agua también, y de cómo yo lo percibo emocionalmente. Yo me considero una persona muy emocional. De hecho, he descubierto con el tiempo que pertenezco a una, no sé cómo llamarlo, pero una especie de personas que se llaman los PAS, que son personas altamente sensibles, que son sensibles a la luz, a los ruidos. A mí me pasa, me da miedo cosas que decís, no te puede dar la explosión de un globo, ¿no? De chiquitita no podía ir a un cumpleaños si la piñata era de globo, ejemplo, ¿no? Miren la cantidad de detalles y cositas que fui descubriendo cuando en realidad vi que tenía mucha agua en mi carta y que toda esa agua de verdad puede hasta apagar el fuego. Que bueno, eso lo voy a dejar para mi compañera. Pero bueno, paso a la siguiente placa, que acá es donde decía que puse palabras que se me fueron ocurriendo al pensar sobre todo, por ejemplo, esto que les decía, que Cáncer es la casa 4, que es cardinal y que lo rige la luna. Entonces, obviamente, para el que sabe de astrología, esto es una pavada porque es bien básico, pero está bueno que lo podamos ver y que las personas que tengan algo ahí consulten, tengan dudas, o en los comentarios también pueden poner las preguntas, ¿no? Lo que significa el hogar, la familia, el origen, la madre, la abuela. Yo digo mucho relacionan la luna como la mamá, y para mí es una imagen más de abuela, que la mamá es la tierra, nuestra madre tierra, ¿no? Pero la luna, que es otra imagen más, que también es la madre de la madre, también trae esa sensibilidad, o el antepasado que nos regía y que nos decían cómo eran las cosas, y mucho marca. Esto también, hasta hoy a la mañana lo pensé, el tema de la protección, ¿no? Que a veces cuando tenemos mucha agua tal vez nos sentimos hasta inseguros, porque tenemos tanta fluidez, o no hay límites en el agua, no es como la tierra, y esa falta de protección creo que me la da la tierra. Si yo puedo crear esa coraza de protección, como me la da una madre cuidando a un niño, es poder equilibrar, ¿no?, lo que es el agua y la tierra. La convivencia también es fundamental acá, porque estamos hablando de una zona de hogar. La empatía, anoté la limpieza como algo también energético a cuando, por ejemplo, sentimos malas energías, malas vibras. De hecho, hasta creo que la imagen misma, haciendo gotitas, ¿no?, esas ondas de las gotitas da una idea de vibración, ¿no?, y de expansión. También otras palabras que me sonaban a esto de tener algo fuerte en el hogar y la familia era ser un buen anfitrión, ¿no? O hacer sentir a la gente como en su casa, o uno mismo sentirse en casas de otro como en su casa. Eso es muy de la casa 4 también. Bueno, ni hablar el tema de la intimidad, de la comodidad y de la zona de confort, que a veces a muchas personas con esto, sobre todo con Cáncer y con casa 4, tienen una cuestión de que les cueste, ¿no?, salir del nido, moverse. Es como una zona de comodidad, un poco lo que dijo recién con la Tierra, pero en este caso tiene que ver más con lo emocional. Paso a la placa que sigue. En la siguiente anoté lo que tiene que ver más para mí con Escorpio, casa 8, signo fijo, y como regentes Marte y Plutón. Vuelvo a repetir para los que no saben, Marte tiene que ver más con la acción, con la agresividad, con la competencia, y Plutón con la transformación. Entonces, claro, muerte y transformación acá, ni hablar que en este signo, sobre todo, el agua transmuta totalmente. Le voy a dejar la palabra transmutación para Piscis, pero en este caso también el agua, bueno, uno cuando se da un baño, ¿no?, es relajante, cuando uno se permite llorar y saca las lágrimas. La acción y la actitud también lo anoté por el hecho de Marte, que también me sorprendí cuando pensé, dije, claro, Marte yo lo relaciono con Aries, con el fuego, pero también es el regente de Escorpio, y también es de agua. El sexo, la sexualidad, son temas muy tabú, que Escorpio, por suerte, y gracias a todos los que tenemos también ahí a Plutón en Escorpio, nos permitimos poder hablar de esto.
Sí, y bueno, la agresividad, ¿no? Porque lo dije recién, es algo más de Marte, pero que, por ejemplo, en mi caso, como mostraba hoy, un Marte en Piscis, yo me siento una persona cero agresiva físicamente. La verdad que a mí no sé defenderme, por así decirlo, o me defiendo de otras maneras, muy en lo emocional, muy en lo emocional. No soy una persona muy competitiva, pero en cuanto a lo físico, ¿se entiende? No, soy cero deportes, ¿viste? Como que prefiero el yoga, que es algo más que te trabaja el cuerpo, pero a una forma más también emocional y simple. Y bueno, los sentimientos, la palabra sentimientos, creo que ahí también el sentir, ¿no? Así como un poco lo tiene la tierra, el sentir lo físico, para mí, Escorpio y tanto el elemento agua, hablan de los órganos, hablan de todo lo emocional. Fíjense, por ejemplo, cuando nos duele la panza es por nervio, por ansiedad, por hambre, obviamente, pero bueno, creo que el agua, siendo 80% agua, nuestro cuerpo físico, habla un montón los órganos en este caso. Pero bueno, es más tema de debate, lo voy a dejar, por eso no lo puse como palabra. Si esto de la capacidad de adaptación, a veces esos nervios, de eso que hablaba, ¿no? Es por ahí no aceptar la realidad. Y sobre todo la búsqueda del bienestar, esto del agua permite fluir, ¿no? Piensen, hasta no sé, se me ocurren las piletas, los lugares en donde nos sentimos a gusto con el agua caliente o el agua fría también, ¿no? La angustia, un tema que, como dije recién, muy del víctima, del ahogarse en un vaso con agua. No quiere decir que todos los que tengan agua pasen esto, sino que son momentos y etapas que pueden estar pasando y que tal vez en un momento esto, cuando uno lo descubre, lo empieza a sanar, que era como decía la experiencia mía, que descubrí que Marte y Júpiter me daban mucho poder en Piscis. No solo de actuar, sino de ser feliz con eso. Y trascender, que esa es la palabra que decía, que es más para piscianos, pero que está bueno también, el hecho de poder surfear la ola, a veces digo mucho en Escorpio, lo relaciono con el mar, y cuando les toca algo ahí les digo, bueno, aprendí a surfear la ola, no a chocártela, la ola la podés encarar como vos quieras, la podés pasar por abajo, te puede tirar la ola, pero creo que ahí va uno en la decisión propia de no creer que todo esto es un destino, ¿no? Poder de transmutación y sanación, porque la gente que tiene mucha agua, o sobre todo en los momentos, porque no solo hablando de cartas natales, por ejemplo, un momento en donde hay grandes trígonos de agua, son momentos de grande, sobre todo sanación, si en el caso, no sé, se me ocurre la carta de un país, o bueno, hay muchas cosas para hablar, pero creo que va de ese lado, del poder captar como decía así, un modo de sanar. En el caso de Piscis, siendo casa 12, que es el último signo y la última casa, un signo mutable que lo rige Júpiter y Neptuno, trabaja mucho el inconsciente colectivo. Eso también muchos, si saben de algo de astrología, conocerán lo que llamamos la Matrix, ¿no? Acá la psiquis, todo lo que tiene que ver con lo psíquico, con la felicidad, con la alegría, con la expansión. Anoté la palabra juicio porque también a veces muchos no lo ven, pero Júpiter mal aspectado es un gran crítico interno. Y la palabra juicio me parece acá fundamental porque a veces nos creemos cosas, ese inconsciente colectivo nos hace trabajar mucho los pensamientos y eso es más algo de aire, ¿no? Pero bueno, también el pensamiento rige lo emocional. Si yo estoy todo el tiempo pensando en negativo, obviamente no lo voy a pasar bien. Pero también tiene eso, bueno, sí, me hago todo lo positivo posible para pasarla bien, pero ¿qué pasa? Acá Neptuno, mal aspectado también, pueden ser ilusiones, pueden ser fantasías, y uno se las genera, por lo que escucha, por lo que cree, por lo que siente. Creo que la intuición acá, creo que la palabra intuición no la puse, pero me parece que lo más importante es prestar atención a los sueños, a lo que les pasa a las personas mismas, ¿no? Cuando van a dormir. Algo que me pareció importante también a destacar del agua es que no tiene forma. Siempre adopta la forma del recipiente que lo contiene, ¿no? Sabemos que el agua es inolora, incolora, insípida, totalmente diferente a la tierra, por eso lo puse ahí, que por más que podamos sentir algo con el cuerpo físico, creo que el agua también habla mucho en cuestión de sentimientos. Y estas son palabritas también que siempre les digo cuando trato consultas, sobre todo los piscianos, son como antenas que captan esto de la intuición, ¿no? Del captar las señales, del captar, eso por ahí, no sé, siento algo, más llevándolo al físico, ¿no? Pero siento un dolorcito y digo, ¿por qué? Y capaz que estoy captando sensaciones de otras personas o de alguien muy cercano a mí, pero que en este momento está lejos, y lo puedo sentir. A veces nos pasa que conectamos con personas que no vemos, y cuando las vemos decimos, ay, sí, claro, conectamos por algún lado. Eso creo que es totalmente así, que son antenas y que son esponjas también, porque de tanto captar,
Yo digo, imaginemos una esponja, ¿no? Que está llena de agua, en un momento cuando la escurro, esa agua cae. Y esa sensación de ser esponja, me parece que a los piscianos siempre les ayudó a entender que hay una manera, que es lo que trae más Virgo, ¿no? Que sería el tierra ahí, de filtrar, de poder filtrar de aquello que no me funciona y no me sirve y me hace mal. Entender que esa búsqueda de bienestar a eso venía, de que por más que tengamos tanto poder intuitivo, hay que saberlo llevar, hay que saberlo entenderlo y analizarlo de una manera que no afecte ni el costado emocional ni el físico, ¿no? Y bueno, y también esto de relacionarlo con el mar o con el océano y con un charquito, eso lo digo más por ejemplo, a Cáncer le digo el charquito, a Escorpio el mar y a Piscis el océano, que hay que bucear directamente. O también mal aspectado como el barro y las cloacas, ¿no? Sobre todo a Escorpio, que a veces es un signo tan intenso que uno no sabe llevar y que pueda pasar algo, por ejemplo, un mal aspecto, una luna con eclipse, como pasó hace poco, y nos pueda llevar, ¿no? A meternos en el barro, a las cloacas. Creo que queda una más que dice fluir, que es esto lo que nos enseña el agua, ¿no? Aprender a fluir, a no a estar todo tan objetivo como lo hace la Tierra, sino más bien todo tan concreto, detallado y analítico, ¿no? El dejarse fluir, la influencia también, que acá por eso lo puse al lado de tóxico, ¿no? Porque a veces esto de ser antenas y de captar y dejarnos fluir también puede generar influencias externas y que pueden resultar tóxicas. Eso es importante. Bueno, ahí puse también el inconsciente colectivo, todo lo que tiene que ver con lo oculto, con lo interior, ¿no? Nuestro mirar hacia adentro, ¿no? Por eso también la palabra perceptivo. A veces nos vuelve muy vulnerables esta sensación de que estamos captándolo todo. También otra de las casas de la casa 8 más que noté acá, los bienes comunes, porque acá también juega esto de, bueno, ¿es algo mío o es algo con los demás? Y como la casa 8 también habla de los bienes comunes, de los socios y los colaboradores, ahí empecé a pensar esto también de lo que uno se deja influenciar con los compromisos, con la comunidad, el hecho del matrimonio y el divorcio, si bien es algo que se puede plantear desde lo legal, pero que también tiene que ver con lo emocional, ¿no? Nos casamos con alguien supuestamente para toda la vida, y eso es un lazo emocional. Y ni hablar que con todo lo mal aspectado, por eso puse también ladrones, el misterio, los enemigos ocultos, el hecho de las drogas para poder escapar de la realidad y no estar consciente tan en el ahora, sino dejarme llevar, lo que es el encierro, lo que es el aislamiento, porque a veces son necesarias esas etapas, sobre todo lo que tiene que ver más con casa 11 y 12, que ya son los finales, a veces permitirnos, como decía hoy, llorar, expresar nuestros sentimientos, aislarnos, ¿no? Esto que fue la pandemia, un poco también ahí hubo unas conjunciones en Piscis con Neptuno, fueron interesantes, que ahora estuvieron pasando también. Bueno, y las cárceles, los hospitales, que son como los centros de atención a esto que nos pasa con el agua, y las terapias. Me parece fundamental aclarar que las terapias holísticas, sobre todo, son las que hoy más funcionan, no descartando la psicológica, la medicina o lo que sea, pero digo que las terapias, cualquiera sea, que ayude al bienestar de la persona, es válida. Por último, esta plaquita la puse como aspectos muy negativos, ya que te pueden generar el hecho de tener excesos de agua, que es la culpa, esto de cargar con tanta emoción, la vergüenza, el no poder mostrar lo que me pasa por dentro, no poder expresar. Obviamente que, como decía, con Marte ahí metido, la competencia, la sensación de venganza, a veces por ahí tiene más que ver con el fuego, pero también un poco ahí creo que el agua y esto que hablaba de lo emocional pega. La inseguridad, los miedos, las crisis, los traumas, hablemos también de lo psíquico que hoy decía que tiene el agua, y alguna situación desfavorable en mi niñez o en mi vida o con alguna persona puede generarme un trauma de por vida. Entonces ahí vuelvo a decir, la forma inexistente del agua, cómo la agarro? No es como la tierra, que como decíamos recién, concreto, que lo entiendo, sino que acá es permitir la experiencia, permitir fluir, permitir entender. Y ahí justamente lo último que puse es cómo vibramos esas experiencias, porque de todo esto se aprende también. Y bueno, y el agua, así como la tierra, como cualquier otro elemento, creo que cuando llega se hace notar. Y, y bueno, eso, la sensación y los sentimientos frente a las experiencias y cómo me las tomo, por eso el miedo a veces uno dice retornos de Saturno, aspectos, o lo que sea, que por ahí alguien que no sabe se asusta, pero no, es aprender, y es aprender de esa experiencia que el agua, que
que fluya, ¿no? Como dice el agua, que no es todo tan como tiene que ser. Así que bueno, no sé, dejo de compartir también porque así me ven y me opinan a ver qué es lo que dije hoy. Muchas gracias, Lu. No, Yo gracias tengo a algo vos. para decir, pero me parece bien si hay otra persona que quiera decir algo antes que yo. Yo iba a decir que está súper claro, súper claro. Gracias. La verdad que me llevó un proceso, ¿eh? Por eso les decía, yo creyendo que no tenía agua en mi carta, cuando vi mi carta y cuando empecé a escribir, y como me imagino le debe haber pasado acá, cuando uno se pone a escribir, reconoce que está ahí. Así que bueno, gracias. Sí, gracias. Luego estuvo muy bueno y muy claro en eso, coincido. Eh, y por ahí lo que puedo ahora agregar de matiz, dando continuidad a lo de la Tierra, como contraste, es que todo esto que traes de la emocionalidad es muy de un registro subjetivo, interno, reflexivo, eh, de, de la experiencia de la persona, a diferencia de la Tierra, que es un registro más pragmático y objetivo y denso, y por ahí más frío, más seco. El agua, así con su subjetividad, ¿viste? Es como se esparce hacia todos lados, como, y toma la forma del contenedor que tiene. Sí, ¿sabés qué? Se me ocurrían hasta músicas, canciones, digo, bueno, frases, pues, había de todo, pero ahora que decís otra cosa que no nombramos, lo subjetivo y lo objetivo, es verdad. Sí. Sí. Yendo a eso, me parece que estuvo buenísima tu presentación, Lu, así que también te agradezco, estuvo muy claro. Y algo que voy a tomar de lo que dijiste, que para decir lo que quiero decir en este momento, es, bueno, esto que vos decías, claro, el agua no tiene forma y algo que yo percibo que pasa mucho en la percepción de las personas que tienen mucha agua es, bueno, justamente una verborragia desde lo emocional. Esto que vos decís, bueno, la conexión de lo emocional desde la mente, ¿no? Como esa conexión. Y esto de no tener forma, lo pienso en el agua, que la percepción natural de la inercia, digamos, de personas muy aguachentas, voy a usar esa palabra porque me es graciosa, es el mantener adentro toda esa verborragia y crear tormentas. Entonces, lo que yo considero que no considera a alguien muy probablemente es justamente el no considerar las tormentas que se puede crear y el usar la palabra para crear forma, digamos, porque esa es la manera que yo considero que es la manera de traer esto de la objetividad, de generar una percepción más objetiva, bueno, usando la palabra, creando forma, liberando un poco toda esa tormenta, hablando, que es algo que no se suele, que no sé si es todos así, pero siento que creo en realidad que es así, que no se considera tanto el hablar cuando aparecen estas tormentas así emocionales que son muy de la mente. O por otro lado puede ser que sea mucho hablar sin escuchar, lo cual tampoco sirve mucho. Eso quería decir. Sí, tal cual, depende mucho la carta, esto que estábamos diciendo, hay que mirar la carta para entender no solo los aspectos, los planetas que hay, si más allá de que tengas más agua, más tierra, hay un juego de planetas que te está... Estaba mirando que hay comentarios también en el vivo y que Ay, no te puedo pusieron esto creer. de A ser ver. receptivos con Piscis. Les agradezco también ahí, gente que me sigue, que me ponen ahí, sí, que hay que tener cuidado, ponen, que hay que poner límites sanos. A eso me refería con lo de sanación, que el agua permite darte un baño y chao, olvidarte un rato. Es como, está muy bueno que podamos hablar de esto, porque no, vuelvo a decir, no es el entender. Yo siempre digo, cuando el agua no es entenderla, es vivirla, es experimentarla. Hmm. Si no, no. Bueno, un poco el aire, creo que ahora que va a pasar el aire, creo que también pasa eso. Vos sabés, Lu, que ibas hablando y yo pensaba en esto de las formas de manifestación del agua en la naturaleza, ¿no? No solo como océano, como lago, como río, sino como, bueno, como ella bien dijo, tormenta, tsunami, ¿sí? Cómo puede manifestarse ese caudal emocional también en las personas.
Y lo llevé un poco a la naturaleza porque somos parte de eso, somos parte. Y no siempre somos un río fluyendo, o estamos calmos como una laguna, o estamos embarrados, o estamos en un estado de tormentas. Somos un poco de todo y a veces pasamos por todos los estados. Y no es tanto ponerle palabras o explicación, sino también sentirlo, como vos decís. Sí, me sorprendí cuando Marte, pensé, Marte es de Escorpio y también, entonces hay una acción en el agua, no es todo fuego. Bueno, y ahí, bueno, nada, se me empezaron a abrir un montón, así que por eso les agradezco siempre este espacio que me dan para compartir con ustedes y para hablar de algo que tal vez, es verdad, yo en mis videos no hablo de elementos en sí, pero bueno, se puede charlar y se puede verificar, así que agradezco también y a la gente que está ahí comentando en vivo. Gracias. Bueno, tomo este momento para darle paso a Juli, que para cuando estés lista inicies con el aire. Bueno, en principio no sé si Flor quería agregar algo, si siente agregar algo hablando del agua. No, me parece buenísimo todo, Lu, estuvo excelente tu exposición. Y no, me quedo con esto último que dijo Juli, que incluso fue mi manera de acercarme a los elementos cuando me inicié en la astrología, que lo primero que hice fue ir a la naturaleza y conectar con los elementos desde ese lado y esto mismo que decías, el agua, poder percibirla desde una tormenta hasta mirando la tranquilidad de un lago, así que es en todas sus formas y eso. Bárbaro, bueno, yo es la primera vez que voy a presentar y compartir pantalla, así que por favor tenganme paciencia. A ver si me deja. Chicos, ¿alguno de ustedes tiene ahí a mano la presentación que les mandé? A ver, a ver, dame un segundo, a ver si yo la puedo compartir. Gracias, Juan. Ajá. A ver. Vos no la tenés ahí que... La tengo, pero no me permite porque la tengo abierta en la compu y no sé por qué no me permite compartirla. No. A ver. Me dice que en una pestaña, como en el Google, digamos. No me permite desde la PC compartirlo. Juli, la tenés que tener Sí, abierta. La tengo Yo abierta. me di cuenta por eso. La tenés que tener abierta en la pantalla y una vez que pones compartir te va a salir. Pero tenés que tener la ventana abierta. ¿Pongo pantalla completa? No hace falta. Con abrirla ya te va a aparecer cuando pongas compartir. claro, A tiene mí que me estar pasó la también. ventanita abierta. Sí. Momento. Dice presentar, no dice compartir. Creo que está bien igual. Dice Mientras no presentar, salga nada presentar raro. una ventana, eso es. A ver, voy a chequearlo. Claro, me deja compartir, pero no me deja compartir Google. No me deja compartir algo de la compu. No me permite. No sé por qué. Se los debo. Bueno, Si no hago la presentación sin Power, no hay problema. no, creo que podemos. No, la presentamos yo sino también. Puedo mostrar. Ahora Juan está conectando y su WhatsApp. A ver, un segundito. Acá lo logré, chicos. Sí. ¿Se ve? Sí, Juli, se ve. Bárbaro. ¿Me van bien? Genial, genial. Cualquier cosa me dicen. Bueno, yo voy a presentar el elemento aire, ¿sí? Que es un poco, creo yo, hablar de la objetividad, ¿no? No me gusta pensarlo como mente, sino como intelecto. Dado que la mente puede estar
compuesta o combinada con otros elementos que te lleven a crear realidad de una manera o de otra, porque mediante el pensamiento uno crea realidad. Pero cuando hablamos de intelecto hablamos de algo más objetivo, algo más racional, ¿sí? El elemento de aire es una cuestión que se manifiesta en lo exterior desde el interior, desde ese intelecto que piensa desde cierto lugar o de cierta manera. Generalmente se ve representada en personas que tienden a racionalizar, a tomar situaciones y a ser más bien objetivos ante las situaciones, no tan emocionales. Son gente que tiene buena capacidad para comunicar, para sociabilizar, para manejar información o para comunicarla. Son pensadores, gente que le gusta filosofar, le gusta charlar de diferentes temas y expandirse intelectualmente. Bueno, algunos de los recursos del intelecto son que se trata de, como base tiene la libertad. O sea, quien conoce o quien se expande en lo que es el intelecto o lo racional puede elegir y por lo tanto es libre de elegir. A mí me cuesta un poco el elemento aire, dado que tengo, pero soy más terrenal, hablando bien y pronto, soy más racional, pero desde un lugar de estructura. En cambio, el elemento aire es más como intelectual objetivo y más desestructurado, más volátil, puede cambiar de un momento para el otro si de repente hay una opinión o hay un ¿cómo se dice? Un pensamiento que le parezca más adecuado para explicar una cosa u otra. En ese sentido, es un elemento que no se ata a una sola cosa, sino que se permite la posibilidad de cambio, de mutar. Es muy, sí, eso, volátil en ese sentido. Son personas que se toman todo con humor, que no se preocupan, que son más bien desapegadas a las cuestiones, no se toman todo tan en serio, digamos. Para equilibrar este elemento es súper recomendable respirar, meditar. Bueno, algunas de las cosas que yo anoté acá es que la respiración nos mantiene en equilibrio y en eje y que eso permite el balance de este elemento. Si vos de repente, no sé, tenés un tránsito muy fuerte en agua o en fuego y estás muy emocional o muy, no sé, intenso a nivel respuesta, reacción y respirás, te permitís equilibrarte. La meditación también aporta un montón a todo esto, ayuda muchísimo para volver al eje y encontrarse con uno mismo y ser desde un lugar más objetivo y menos, ¿cómo sería? Reactivo, menos reactivo. Creo que es muy importante el tema o por lo menos el equilibrio del elemento aire, porque voy a tratar de tener las palabras justas. Para mí las palabras son muy importantes porque las palabras crean realidad y las palabras vienen del pensamiento. Entonces esto de tener un equilibrio y de ser objetivos a la hora de actuar o de manifestarse en la realidad, permite hacerlo desde un eje y desde un equilibrio y ser conscientes, ¿no? A la hora de ser con los demás y de ser con uno mismo y con una misma. Bueno, acá escribí una frase de Takerai que me encanta, que es: siembra un pensamiento y cosecha una acción, siembra una acción y cosecha un hábito, siembra un hábito y cosecha un carácter, siembra un carácter y cosecha un destino. La frase a mí me encanta, la tengo pegadita en la heladera. Sigo un poco. Para mí hay tres cosas fundamentales que tiene el elemento aire. Una es la capacidad de dualidad, de entender que existe una cosa pero existe la otra y que las dos conviven, ¿sí? El equilibrio de esta dualidad, la dualidad está representada por el signo Géminis, que es de aire. El equilibrio de la dualidad es el signo Libra, y
también la capacidad de objetividad que tiene el elemento aire y de entender que existen escalas de grises, que no es ni una cosa ni la otra, o que pueden ser ambas, pero que en el medio hay un montón de grises y que, bueno, a veces estructurarnos de un lado o de otro no permite que veamos todas las posibilidades y que por lo tanto podamos elegir y podamos estar, digamos, abiertos a la posibilidad de cambiar o de mudar y ser más libres. Y bueno, acá escribí sobre la libertad y puse que para ser libres hay que ser conscientes, porque lo que uno piensa es el resultado de lo que uno piensa, lo que uno siente, a veces es el resultado de la experiencia y del recorrido, de cómo somos construidos en la familia, en lo social, en lo cultural, y a veces hay que volver un poco a eje y pensar hasta qué punto uno se construye desde eso y eso que lo ha construido hasta el momento tiene que ver con la persona o no. Y por lo tanto, ser consciente de cómo fuiste construido, de cómo sos hoy en día y de cómo querés ser, que habla un poco de proyección, ¿no? Te permite elegir libremente qué ser, cómo reaccionar, cómo accionar en el mundo, cómo construirte en vínculo, etcétera, etcétera, etcétera. La idea es ser consciente, es que no nos limiten nuestras ideas y nuestra construcción y podamos moldearnos y darnos forma a nosotros, dar forma a nuestra realidad y a nosotros mismos, a nosotros mismos. Y bueno, fin de la diapositiva. Dejo de compartir y ustedes me dirán cuál es su aporte. Yo si quieren puedo agregar algo cortito que ahora mirando lo que tenía anotado me faltó una palabra interesante que por ahí se relaciona con el aire también, que como les contaba, así que yo por ahí me considero una persona paz, también soy medium, y el tema de la mediumnidad, es para mí muy relacionado con el agua. Otra palabra que no dije, que lo dijo Juan al principio, o está al principio de la presentación, el alma, ¿no? Lo que es el alma y la sensibilidad, y otra palabra que pongo mucho para mí, para el agua, es el espiritismo. Y ahora que escuchaba hablar del aire a Juli, claro, tengo algunas cosas en aire que me da ese poder, no solo desde lo intuitivo, sino de conectar esas palabras que ella decía que vienen de la mente, y un poco de lo que dije hoy, que no ponerse en positivo o en negativo hace que lo emocional y el agua después influya, ¿no? Así que también te agradezco porque me hiciste acordar de esa palabra, la mediunidad, que es algo que también no se ve mucho, pero que existe, que podemos sentir, como decía hoy, cosas, y que a veces viene todo de la cabeza y de las ideas. Otra cosa que no sé si nombré respecto al aire es el tema del desapego. La capacidad de ser objetivos habla de un desapego a. Y la palabra de construcción o el de construirse tiene que ver con desapegarse a lo que uno fue o lo que uno pensó que era en algún momento de la vida, o creyó, sintió, o lo que sea, como no atarse. No hay ataduras, hay más bien libertad. Por eso para mí la palabra libre y la palabra objetividad es clave. Te permite entender esta dualidad, entender que existen grises y que está bueno, están en equilibrio con ese todo. Otra cosa que no nombré, si ustedes me permiten agregar, es que, bueno, esto es algo que yo creo y que lo recontra vinculo al aire, es que uno entiende a veces a los elementos en general como por separado, pero en realidad forman parte de un todo. Ahí está mi casa 3 en Piscis, que me gusta comunicar vinculando todo, ¿no? Y que la idea de la separación, la idea digo porque nos construimos y construimos realidad en base a idea y a pensamiento, la idea de separación es una ilusión en sí, no es una realidad, porque tenemos aire, tenemos agua, tenemos fuego y tenemos tierra. Entonces, también comprender que la idea de que eso está separado es una idea, nos permite la flexibilidad para poder equilibrar todos los elementos y tratar de tenerlos lo mejor equilibrado posible para fluir desde un lugar piola, digamos, consciente. Sí, como una compensación. Compenso, tengo un Exacto, poco de esto, un poco de lo otro, entonces voy. exacto. Eso No que atarse ni a decías, una cosa ni a la otra. está buenísimo lo que traes, Juli. Eso que decías recién de separar,
y que por ahí cuando lo pensamos lo separamos. Eso es bien del aire, bien de la objetividad del aire, de ver las cosas con distancia y por ahí no considerar la unidad de todo, esta cosa medio dual que tiene, separativa. Y se me ocurría un ejemplo para graficar la unión entre los elementos, usando estos tres que ya recorrimos y tirando una puntita del fuego, que es, imagínate una situación en donde viene alguien, estás hablando con alguien, estás en una situación aérea, estás hablando con alguien, y esa persona te da una noticia y te dice, te tengo que contar algo buenísimo, te ganaste tal premio. Y eso es una situación aérea, donde que cambió es algo a nivel de las palabras. Pero de repente el agua del cuerpo cambia. Es decir, ingresó una palabra y el agua del cuerpo cambia. Y se me empieza a acelerar el corazón y empiezo a sentir cosas en la panza de que estoy contento de que me gané un premio. Y el cuerpo cambia porque se acelera el corazón y se me sube la energía porque hay algo del fuego ahí que se activa con el aire. Como un movimiento en uno de los 4 elementos dispara un movimiento en los 4. Y en el aire es muy claro porque, al menos donde lo comprendo yo, el aire con la palabra es un punto como de capitoné, como un punto de donde apoyarse para tocar todos los elementos. Total, Juan, total. Que, bueno, si uno se queda pegado en esta cuestión objetiva y separativa del aire, a veces se hace un poco difícil. Aunque también puede ser algo positivo en el sentido de que, digo, en la oposición al agua, por ejemplo, que por ahí puede quedarse muy fijada en una emocionalidad, el aire la va a ver más de afuera y tal vez no se crea las tormentas de las que vos hablabas. Y quiero hacer una pequeña unión entre agua, aire y tierra-aire, que es, y con eso le doy paso a quien quiera agregar algo más, que es el aire y la tierra se encuentran en esta cuestión fría y objetiva. ¿Viste? Como no tan un registro no tan subjetivo de interno, sino más bien algo justamente objetivo y frío. Pero hay algo que tiene el aire que la tierra no tiene, que es el intercambio. Que el agua sí lo tiene, pero el agua es bien subjetiva. Es decir, son puntos donde cada uno se toca con el otro y también difiere. Esta cualidad objetiva pero intercambiable que tiene el aire le da ese desapego del que hablabas vos, Juli. Claro. Yo creo que está súper claro lo que decís, pero por ahí estaría bueno que pongamos algún ejemplo real y tangible para que la gente que por ahí no sabe tanto de astro y no entiende tanto pueda comprender un poco más. ¿Cómo es que esto no está tan separado y a la vez está unido y a la vez es diferente y es diverso, ¿no? Estoy tratando de que se me ocurra algún ejemplo como para que lo podamos Sí, y hay volver. una palabra Yo- que, claro, yo también la quiero- humedad y lo seco. Esto que ¿Cómo? vos, Caro, el otro día, esto más privado nuestro, pero cuando decía suena seco algo, y yo decía, pero si es tierra, ¿cómo suena seco? Si la tierra es de la humedad, ¿no? La humedad y lo seco también es Lo parte que de yo los dije. elementos, pero me parece que tiene que relación con esto que estamos hablando, ¿no? Lo que es el calor y el frío, y lo que es la humedad y lo que es lo seco, que es aire que es seco. Hmm. Recién se me vino la palabra, las palabras se Al- las lleva el viento también para lo que es el aire. Algo Total. que me parece fundamental que une todo lo que están diciendo, y de paso voy a usar tu ejemplo que dijiste, Juan, bueno, esto que te dicen que te ganaste un premio y te emocionas y te pones re fogoso y todo. Respecto al aire, lo que estábamos hablando, que, claro, queda muy en el aire, literal. Lo que sucede también es esto de separar, ¿no? Entonces, esto que vos estás diciendo, Lu, ahora, por ejemplo, de que yo dije, en un momento dije que había escrito algo muy secamente, tiene que ver con justamente no tener un contacto más cercano con lo inmediato, como por ejemplo con algo más terrenal. Em, Pienso en que, claro, un exceso de aire, tal vez una persona, o no sé si es un exceso de aire, en realidad las personas en general cuando estamos mucho en el mundo de las ideas, no consideramos lo que estoy diciendo, ¿no? Como lo más inmediato, lo más cercano. Se tiende a hacer una división y entonces no perdemos de alguna manera el contacto con lo emocional o con la sensibilidad del momento.
tal vez hay mucha palabra... el micrófono. Claves, gracias. Tal vez sucede que hay muchas ideas y mucha capacidad de crear en la mente, pero bueno, se queda en eso, ¿no? En el ejemplo que trajo Juan, la idea del premio, ¿no? A ir a materializarlo. Creo que es fundamental porque es algo que en algún punto a todos nos pasa, no solamente personas que tienen mucho aire, digamos. Esto de quedarnos en la mente y hacer una separación. Creo que esto también responde a eso que lo del ejemplo y lo que vos también trajiste, Lu, de Sí, claro, la y la sequedad. combinación. Yo creo que lo que te pasó fue la combinación de elementos, que decís aire con tierra y eso combinó. Y también Total. estaba pensando en el hecho cuando uno, que esto lo uso mucho esta frase de el cuerpo responde. Uno se cree, o esto que dije, una ilusión, como también un poco lo dije en el agua, cuando uno se cree una idea y cree que está todo bien y que va a poder mantenerlo, pero a la larga el cuerpo responde. Y está bueno porque estaba pensando en eso, que íbamos de lo más denso a lo más sutil, ahora que vamos a ir al fuego, a llegar a una parte en donde uno ya no controla. Porque las ideas, bueno, las puedo reconocer, pero el fuego, ¿cómo viene ahora? Porque a la larga, vuelvo a decir, el cuerpo llega a una parte donde se siente físicamente eso, por más que no lo queramos ver. No sé si alguna leyó los comentarios que publicaron. Ahí Noemí dice, proyección y luego de tomar conciencia de la construcción, poder deconstruirnos. Muy bueno. Acá, ascendente en Géminis, dice Andrea, sintiendo fuerte todo lo que dices. Bueno, no sé vos, Flor, si querés decir algo o querés que abramos ya un fuego. El fuego de la vida. Lo que nos mueve a todos. Sí, y No, perdón, hay alguien que me conoce a Julia que me agregó ahora en Instagram y me habló y me dice, estoy esperando el fuego. Así que de paso también saludos a la amiga de Julia, que ahora es mi amiga también. la impaciencia y el fuego. Sí, ¿querés? Bueno, comparto. Sí, sí, estaba ahí. Ahí. ¿Se ve? Se ve, se ve. Se ve. Ok. Bueno, yo voy a hablar del fuego, que nos conecta con nuestra capacidad de conectar con el deseo, de avanzar, de iniciar, de comenzar nuevos proyectos y bueno, ir hacia eso que decíamos. Si observamos el fuego siempre quiere crecer, avanzar y mostrar eso interno que tiene. Entonces, como el fuego tiene esta forma, bueno, nosotros también queremos avanzar en la vida y mostrar nuestro brillo interno. Y también tiene que ver con la valentía de arriesgarnos y empezar nuevas cosas, recorrer nuevos caminos que nos lleven a ese deseo. También siempre están en búsqueda de nuevos desafíos para poder sentir esa vitalidad que les da poder estar iniciando nuevas cosas todo el tiempo, ¿no? Como la vitalidad del movimiento, porque el fuego tiene eso, es como movimiento. Eh, y son personas que van por la vida contagiando el entusiasmo, la alegría, son como personas que se muestran como con esa chispa que uno lo puede percibir. También con la capacidad de tomar decisiones sin, como sin lugar a la duda, como muy asertivos y, y, y también con el tiempo de los procesos, el fuego siempre quiere que todo vaya a velocidad y que sea rápido. Entonces, bueno, ahí pueden entrar en contacto con frustración porque las cosas no salen como uno quiere o
también complejidad para poder entender los procesos de los demás. Y yo particularmente en mi carta tengo bastante registro del fuego, entonces a lo largo de toda mi vida lo que pude llegar a comprender es que siempre tengo como mucho de esto del inicio y de empezar cosas nuevas, pero bueno, ¿qué pasa en el tiempo con eso, no? Porque ahí como que faltaría un poco de la tierra para poder sostener ese proceso para ir hacia esa meta. Entonces, bueno, a la hora de iniciar un proyecto, está bueno como armar un plan de acción para poder sostener eso en el tiempo. También poder identificar, bueno, qué es impulso y qué es realmente deseo. Eh, y también, bueno, hay mucho caudal de energía intensa, entonces conectar con actividades para poder liberar esa energía que se acumula en el cuerpo, ¿no? Yo hago mucha actividad física de impacto o baile y eso, y me ayuda a poder regular esta energía. Eh, Me olvidé de seguir compartiendo las demás. Algo que no dije es que los signos de fuego son Aries, Leo y Sagitario. Y armé una plaquita con palabras que para mí representan el fuego. Bueno, el inicio, la chispa, el deseo, la decisión, el sentido, como el sentido muy direccionado de, bueno, el deseo, voy hacia eso y el camino es como muy claro, ¿no? La irradiación, la vitalidad, la expansión, el crecimiento. Bueno, no sé si quieren agregar algo. Yo lo siento muy como me pasó con el agua, la experiencia. Para mí, fuego es creer en algo y la propia creencia marca bueno, un poco la espiritualidad y el espiritismo también va por ese lado, el fuego y el agua. Sí, y como el agua también es una experiencia subjetiva, el fuego. Sí. Y algo bueno, yo soy Solinaria, ascendente de Sagitario, tengo bastante fuego. eh, y algo que noto mucho es la tendencia a poner mucho énfasis en algo que se está haciendo en el momento presente y como no darle tanta pelota justamente a la continuidad, a que bueno, este momento, esto que estoy haciendo ahora en el momento presente, lo tengo que volver a hacer nuevamente y darle continuidad en el futuro y sostener el proceso, algo de lo que vos decías, Flor. Pero como la contraposición de, bueno, no hay tanto registro del largo plazo, pero hay mucho registro en el momento presente. Eso es muy del fuego y muy de la vertiente de la conciencia del fuego, porque a ver, yo cuando pienso en el fuego pienso en la luz y en lo que es visible, en lo que es visible para la conciencia. A diferencia del agua, que por ahí que son cosas que suceden y se mueven, pero están en una... análogamente en un lugar un poco más oscuro. No oscuro por malo, sino oscuro por oculto, por inconsciente. Por lo interno, claro. Claro, claro. Por lo interno. ¿Puedo decir algo? Ay, Dios, se me fue, no puedo creer. Lo que acabas de decir de... Lo oculto, ahí está, digo. del presente. Perdón, mi mente me pasa eso, se me hace cortocircuitos. Mercurio en Acuario. Algo que me parece esencial de lo que está diciendo Juan, esto de mucho registro del momento presente. Yo lo pienso, yo en mi carta no tengo mucho fuego. Entonces me imagino que cuando una persona tiene este registro del fuego así grande, digamos, amplio, claro, la percepción, la experiencia debe ser muy del presente, pero de su propia experiencia, del momento. Esto es re importante porque yo he notado, digamos, en muchas sesiones que personas con mucho fuego les resulta más dificultoso el registro de la sensibilidad del entorno. Entonces, está re bueno lo que
Arre. Juan, arre, no, mentira. Esto que dice él de la experiencia del presente está buenísimo por eso, porque claro, ahí lo entiendo mucho más. Es claro, la experiencia propia, claro, la tiene súper ahí quemando, ¿no? Esto de... se me viene la imagen de también de la intensidad, en algunas personas, no en todas, la intensidad y la expresión al liberar, porque hay algo que quema, tal vez algún pensamiento que quema, alguna idea o alguna emoción, lo que sea, digamos, que la persona esté viviendo en ese momento. Entonces es, bueno, la liberación para afuera, ¿no? La irradiación. Y creo que esto de la percepción del presente y más de lo inmediato pasa más por esa propia experiencia de lo interno y no tanto por lo que sucede con la sensibilidad de, no sé, de algún semejante enfrente, por ejemplo. Esto es una interpretación mía, no digo que sea al 100 así. Doy fe. ¿Puedo hacer un aporte? Sí. Me parece ahí, Flor, fundamental lo que vos decís del tema perdón, estoy medio trabada con las palabras, de la descarga energética positiva, ¿no? Con el cuerpo, el hacer actividad física, el hacer algo que te guste, que signifique mover el cuerpo y quemar, ¿no? De alguna manera. Porque generalmente nuestro fuego, si no, puede llegar a terminar saliendo por otro lado que puede no estar bueno. Así que está bueno eso de la descarga física, para mí por lo menos, y lo que he visto con consultantes y con situaciones de personas que tienen mucho fuego. Y otra cuestión que quería agregar y aportar es que el fuego representa alquimia y que en este sentido en cada singularidad o en cada persona representa la chispa divina y se puede ver representado en los 3 signos de fuego como en cada caso es un fuego quizá poco o con una cuestión más instintiva e inmediata de respuesta en Aries, de no pienso tanto, actúo. En Leo es un poco más de me proyecto y me cumplo y también soy capaz de ver los talentos y las potencialidades en otras personas y demostrárselas, ¿sí? Como la parte que ilumina al otro o que me ilumina a mí. Y luego en Sagitario es el fuego dirigido, ¿no? Un poco más me propongo, me pongo una meta y nada me desvía. Y lo mismo muchas veces con el tema del pensamiento, bueno, ahí nos vamos al dogma y un montón de cosas, pero tiene que ver con esto de los diferentes tipos de fuegos, de representaciones en el fuego, ¿no? El impulso y la respuesta, ¿sí? Esto de ver cuál es la chispa divina en mí y en los demás y de ponerme una meta y cumplirme, de tener una línea hacia dónde quiero ir, un foco. Nada. Gracias. Gracias por esto, por este encuentro. Me encantó. Hay algo que me parece que no dije antes que quería decir es, bueno, gracias a vos, Juli, y a Flor también, gracias porque a Lu ya le había dicho, gracias, y creo que a ustedes me faltaba decirles gracias por su presentación. Está muy buena ambas, realmente. Sí, me sumo a agradecerles. Realmente fueron muy claras las 3, estuvieron buenísimas. Se nota también que pusieron dedicación a lo que prepararon y eso está buenísimo, se los agradezco mucho. Me quedó rebotando una cosa. Gracias a nosotros también. Si no nos dejamos por fuera. Bueno, gracias a vos, Caro. Y a vos también. Me quedó rebotando una cosita a vos que dijiste vos, Lu, que respecto a lo seco, lo húmedo, lo frío, lo caliente, que tal vez no es para ahora, pero por ahí en algún momento estaría bueno hablarlo, para no extendernos demasiado más, porque me parece que yo lo uso mucho para pensar los elementos y me parece que lo pensamos diferente, por eso me quedo rebotando, así que me tengo que acordar de preguntártelo. Sí, es algo más de astrología mundial eso, para estudiarlo desde ese lado y bueno, sí, se puede debatir. Otra cosa que también me quedó a mí rebotando con esto último que hablaban del fuego, que también me parece que es más para opinar y debatir, que con lo que dijo recién Caro, esto para mí el fuego es lo más personal y lo propio por la experiencia. No, o sea, sí, lo inmediato también y la hora, porque la verdad que Aries es un signo de impulso y tiene que ver con el presente. Yo digo que Aries es la chispa para mí, Leo es el fuego intenso, que es la creatividad, el ego, y Sagitario yo digo son las brasas, es lo que queda de ese fuego que sigue prendido.
Y por eso digo, para mí es más hacia futuro. Yo digo, Sagitario es el que tira flechas y no sabe para dónde está disparando, pero tira. ¿Viste? Como que es esa aventura, esa búsqueda. Digo, no porque no sea la hora y lo inmediato, sino que porque es un avance hacia el fuego mismo de lo que va desarrollando y avanzando, porque todos los signos, como vimos, van desarrollando este elemento. Y después otra cosa que me queda en el tintero también, la consecuencia del fuego. Esto de lo que es el incendio, ¿no? Porque también el agua y el aire también tiene consecuencias. Si hablamos de tormentas, ¿no? Una inundación, un tsunami o un tornado, ¿no? ¿Qué consecuencias trae el fuego? Creo que la verdad que es, como decía una de las palabras que puso ahí Flor, el más abrasivo y que tiene unas consecuencias gravísimas. Entonces, fíjate cómo siendo el más sutil también, eso del seco y el húmedo, sí, también lo podemos debatir igual, pero digo, cada elemento tiene lo suyo, ¿no? Que trae, modifica algo, y eso está bueno que lo veamos, que la combinación de esas cosas hace modificación. Bueno, por eso también lo seco y lo húmedo lo planteé porque me parece que es algo que no se planteó que se puede observar también. Pero bueno. En cuanto a eso que decías, hoy habíamos leído una frase, la que vos me leíste que habías escrito, del libro de uno de los libros de Sasportas, creo que es, de los elementos. Excelente libro, lo recomiendo sí. mucho. Que decía, el fuego es el principio activo que transforma el agua y el aire que hacen que el cuerpo funcione. Que el cuerpo físico funcione. Entonces, de esa manera anuda todos los elementos y, bueno, al menos yo los comprendí mucho más, digamos, de como mi experiencia acá, ¿no? Sí, lo pensaba como, claro, a ver, desde un lado más físico por ahí pienso, Ay, no. Estaba... Bueno, se prendió el Urano fuego. siendo Urano, ¿no? Se prendió el fuego. Y que el fuego mata todo también. Hay virus y bacterias que se pueden matar con el mismo fuego y no con el agua que se congela de última. Pero el fuego mata. Sí, o sea, sí. es así. Sí, transforma. Esa es la función del fuego. Y decía, Claro, lo pensaba... también, pero está claro que hay diferentes intensidades de fuego, ¿no? Tenemos el fuego que uno genera y que de alguna manera, entre comillas, cree que controla y contiene. Después tenés el fuego desmedido que quema todo y que incendia todo. Tenés, no sé, el volcán en erupción que va lento pero seguro quemando todo El y sol mismo, transformando en el proceso, sí. la luz y el calor. Y yo también a veces digo, y el humo. Pensar en un incendio, a veces viste que te dicen agachate para no tragar humo, es como que también hay mucho. El fuego ahoga. El que tiene mucho fuego abarca. Sí. Y Sí, tal cual. si... A ver, en esta cuestión de la consecuencia del fuego, lo pienso que para mantener un fuego prendido es necesario alimentarlo. Esa cuestión de la relación del fuego y la tierra, ¿viste? Hay que darle tierra y hay que darle aire, espacio para que respire. Es decir, Te iba a decir, tener el aire vitalidad, aviva. digamos. El aire aviva fuego. Claro, que si no se consume. O sea, si vos no alimentás ese fuego, en un momento se apaga porque se autoconsume. Entonces, está esta dialéctica de que mantener un fuego encendido es difícil porque lo tenés que controlar y que no se te vuelva un incendio y lo tenés que cuidar para que no se autoconsuma. Está buenísimo porque ahí lo pienso como el gran desafío de la vida, ¿no? Mantener la chispa, más que chispa, mantener el fueguito creador y que ni se apague ni que se queme todo. Está buenísimo. Ahí es donde pienso que todos los demás elementos cobran muchísimo sentido. Y bueno, nada, me parece que es algo que podemos abrir mucho y que está buenísimo. Pero me parece que el fuego sí cobra simbólicamente y conceptualmente una parte re importante. No digo que los demás no, pero es como... pienso que es como lo que está bueno pensarlo en el tema de cuidarlo, ¿no? Como nuestro fuego, nuestra parte vital. Pues ahí hago constantemente conexiones, por ejemplo, con el Sol, con Júpiter también. Y digo, claro, bueno, ahí tiene todo mucho sentido, más allá del elemento que tenga ese Sol. Creo que el fuego está constantemente todo el tiempo, si queremos. Si no, bueno, pasa lo que pasa que estábamos diciendo. Se puede quemar todo o se puede apagar también. Bueno, yo creo que podríamos ir concluyendo y darle también lugar a, no sé si hay alguien que quiera preguntar algo en el chat.
¿Ustedes se acuerdan con eso? ¿Les parece bien? ¿Sí? Yo creo que Sí, re. estamos re bien de hora. Estoy... Lo único que me gustaría agregar Sí, dale. con esto último que estabas diciendo, de que el fuego tiene como mucha relevancia y me habían quedado como cosas ahí, el fuego tiene que ver con el yo también, con el ego, por eso también siento que tiene tanta fuerza y también con eso que tenemos adentro que es ilógico e irracional, pero que lo sentimos con mucha potencia y que por ende es lo más genuino y lo más espontáneo de uno. Eso. No sé si el ego es lo más genuino, pero sí de acuerdo con lo que estabas diciendo. Me quedé pensando en esa palabra de genuino de uno mismo. Bueno, yo creo que justo el yo, el ego, bueno, no considero que sea tan así, pero me parece que sí está re bueno lo que estás trayendo de que el fuego tiene mucho que ver con eso. Y sí. Sí, no sé si el ego, pero sí como por ahí el deseo de uno. Claro. Yo creo que interpreté eso mismo, O eso interpreté de la adentro es esencia. como, bueno, es la versión más real de una, ¿no? Como lo que sale tan espontáneo tiene que ver con la Con la realidad. esencia. Ujú. Y también, bueno, el fuego nos conecta mucho con nuestra libertad. Es re clave lo que estás diciendo, sí. Es muy lindo. Perdón, quería aclarar que me confundí la tierra con lo seco. Tenía razón. Estaba confundida yo. Seco y fría es la tierra. Sí, sí, por eso me parecía que te decía que me parece que lo pensamos diferente, porque yo pienso los secos en los polos, tipo fuego y tierra, y los húmedos en el centro, el agua y el aire, que son los que intercambian, los que son Sí, sí, porosos. ahí coincidimos. Lo había dicho capaz mal. Me había expresado mal. Pero Por ahí, he visto otras versiones también, por eso te preguntaba, pero adelante, no sé quién fue que habló. por ahí, perdón, por ahí me quedé un poco como pensando en esto del vestigio de lo que deja el fuego cuando pasa, cuando arrasa, cuando hay algo muy interno y potente que lo impulsa, lo que deja en el aire, ¿no? Como volviendo un poco al aire y relacionando o vinculando el fuego con el aire. Eh, y me acuerdo hace un par de años en Bariloche, cuando, bueno, hubo un volcán que dejó durante meses, si no un año, me parece, en el aire, en el ambiente, todo lo que es el residuo. Justo hace poco fui de vacaciones y me contaban que había como piedra pómez en la calle que había caído, ¿sí? Como todo esto que había quedado en el aire, la gente usando barbijo, como pensando en esto del fuego en las personas, como llevando ese ejemplo natural de catástrofe, entre comillas, natural, llevarlo a las personas y cómo cuando el fuego interno erupciona, digamos, cómo en el ambiente, en el aire, queda este residuo de esa erupción interna propia. Por eso me parece como súper, volviendo un poco a lo de Flor, yo me quedé con eso, súper buena la forma, me parece positiva, de impulsar el propio fuego, la propia energía a proyectos, a una actividad física, a cumplir con mi deseo, con lo que quiero. Es súper importante eso, no posponer el deseo, eh, hablando de fuego, ¿no? Sí, sí. Para mantenerlo en equilibrio un poco. Sí, Me gusta porque mucho. aparte si no le das lugar a eso, bueno, o sea, toda esa caudal de energía puede terminar en ira, en enojo, en explosión. Así que sí, es muy importante. Tal cual. O impactar en el cuerpo físico, como decían las chicas hace un rato, que hablaban de que todo iba al cuerpo. Claro, claro, claro. Es como pensaba en esta metáfora que nombrábamos de, bueno, el fuego modifica el aire y el agua que hace que funcione la tierra, el cuerpo, en el sentido del cuerpo físico. Y claro, si uno tiene un desorden, digamos, en el fuego, en donde reprime algo de eso que quiere expresarse, eso después se traduce en los humores del cuerpo, en los líquidos del cuerpo que se manifiestan diferente, se traducen pensamientos por ahí
medio como hasta obsesivos compulsivos o con ira o pensamientos recurrentes, y el mismo cuerpo empieza a sentir los efectos de toda esa variación química, porque pienso mucho en esto, en el fuego como la reacción química en el cuerpo, eso que se quema y se transforma en el cuerpo, que hace que la máquina ande. Sí, también la hiperactividad de la mente, ¿no? Esa rosca, Claro. para mí tiene re que ver con el aire y con el fuego en una mezcla medio de vibración no tan buena, no tan positiva, porque en vez de usar el fuego para impulsarme, para ir a por mi deseo, para cumplirme, para brillar, como que hay algo ahí que se retroalimenta, pero para un lado regresivo, pienso yo, como Claro. más Y destructivo. algo más nocivo. Exacto. Claro. Entonces está bueno saber canalizar y por dónde, qué hacer con ese fuego para destacarme, destacar el ambiente, a crecer, ¿no? Se me ocurría cuando uno dice, voy a salir a tomar aire, ¿no? voy a tomar agua porque me hace bien. Y bueno, y voy a lo que decía la tierra, la naturaleza, ¿no? Conectar. A veces, obviamente, no es que sea nocivo, no estamos diciendo que el fuego es nocivo, pero sí que tiene esa chispa y ese impulso que da, como también puede ser, como decía, regresar a uno mismo y que pueda provocar problemas. Todo en la astrología notamos que tiene su lado bueno y su lado malo, y que todo está conectado indudablemente. Ahí es donde está la riqueza de uno con su propia carta, y en el mejor de los casos con un astrólogo o astróloga que acompañe, ir creando el relato y de la interpretación de la carta. Ah, claro, esto tiene, este es mi fuego, esta es mi tierra, esta es mi agua, esta es mi falta de registro de tal o cual cuestión, para identificar los talentos de cada una de las combinaciones y también los detrimentos de cada una de las combinaciones, aprender de los detrimentos y usar los talentos para crecer, y eso está ahí codificado en la carta. Solo hay que darle palabras, darle mitología, digo yo. Acá hay un comentario de LK que dice: Te iba a decir el comentario. para que el fuego se exprese necesita mucha fe. En traducción tantas veces se confunde con ego. Fu ego. No sé qué será, pero me parece muy bueno el comentario. Me hace pensar buenísimo. en esta cuestión del sentido. El sentido en cuanto a direccionalidad, y sentido en cuanto a fe. A qué me hace sentido esta cuestión bien sagitariana de, bueno, voy para allá porque tengo fe y ese es el sentido de lo que hago. Yo creo que en lo que estás diciendo también cobra mucha importancia la toma de decisiones, que es algo muy del fuego también, y que ahí también consideramos la objetividad del aire y la materialización o practicidad de la tierra. Y lo que dice LK me llamó mucha atención porque, claro, yo no me puse a pensar en la palabra fuego. Soplar chispa divina, dijo. Aire, Sí. fuego, soplar, chispa. Está bueno. Saludos a Romy. Sí, gracias. Romy, que la que está comentando es alumna mía de Hablando de Astros. LK es Saludos a Romy. ella. Romy, sí. Gracias, Romy. Bueno, Una creo genia. que la fe sí, es una construcción y una decisión a considerar y a sostener, ¿no? Eso. Me parece un muy buen tono. Sí, me encanta cómo estamos. Me parece un muy buen tono para hacer la conclusión, así bien elevado como el fuego. Sí. Es una cuestión de fe. O no una falta de fe, pero bueno, que creemos en esto. Y que se nos prende el fuego con esto. Buenísimo. Tenemos una velita acá. Estuvo presente acá el compañero. Bueno, nuevamente les agradezco mucho a las 3, a las 4, a vos también, Caro. Me acaba por ver allá, hijo de puta. Fueron todas muy claras y se notó mucho la dedicación que le pusieron a lo que hicieron. Repito, lo valoro mucho y lo aprecio mucho. Y ojalá nos sigamos encontrando en nuevas ediciones y en otros streamings. Yo también les agradezco por Buenísimo, generar el gracias. espacio y por involucrarnos a nosotras y permitirnos participar. Gracias. Y gracias a las chicas que fueron súper claras y amorosas. Gracias, gracias chicos por la propuesta, por la invitación y también a las chicas. Sí, muchas gracias, como siempre, por el espacio. Bueno, ya haremos una próxima, seguramente. Muchas gracias. Gracias a los oyentes también. Sí, ahí justo Diane, o no, sí, creo que se pronuncia así, Diane o Diane. Diane.
Diane, había que leerlo literal. Dios, dijo, me encantaron sus presentaciones, sus comentarios, me sentí identificada en un montón de cosas, los felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ya Bueno. podemos concluir. Sí. Bueno, buena noche a todos, Buenas todes. noches. Buenas noches. Nos vemos Mua. prontito. Muchas gracias. Adiós.